Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Sucesos Deportivos, la casa del deporte ecuatoriano, aquí a través de Telesucesos, que nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, streaming, cualquier parte del mundo, al igual que en Facebook, Telesucesos Quito o Sucesos Deportivos, en vivo y en directo. Y si se pierden este programa, lo pueden buscar en YouTube también como Telesucesos HD. Estamos en edición de jueves 5 de febrero. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Robert Andrestana. Él se desplazó hasta la ciudad de Ambato para un evento de la marca GAC que iba a presentar el auto que corresponde o que se entregará en la elección de la reina de Ambato. Recordemos que ya se acercan las fiestas de las flores y de las frutas. El próximo fin de semana, el feriado de carnaval, corresponderá a esta fecha tradicional de esta población del centro del país, como es la ciudad de Ambato. Elección de reina, y habrá, por supuesto, como uno de los premios, la entrega de un auto, y ese auto fue presentado por la marca GAC, y allá está nuestro compañero Robert Andrestana. Seguramente mañana nos traerá información respecto a este importante evento en la tierra de las flores y de las frutas, la capital de la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Vamos a iniciar con información referente a lo que es la Conmebol Libertadores, y es que este torneo, el más prestigioso, el más importante de clubes de Sudamérica, organizado por la Conmebol, está ya iniciado, es decir, inició el día de ayer con dos partidos que corresponden además a lo que se llama la fase 1 o prelibertadores, porque de aquí se van definiendo equipos que a la postre serán los que vayan ingresando luego de 3 fases a la zona de grupos, o ya conocida como fase número 1 o ya la Libertadores en sí. Vamos a revisar información porque se enfrentaron en tierras bolivianas el Die Stronger, este equipo atigrado, este equipo tradicional boliviano, contra el Deportivo Táchira, el equipo venezolano. Los dos equipos tienen los mismos colores, ese rojo y negro dentro de lo que es uniforme. El ganador fue el cuadro boliviano por un marcador de 2-1. Arrascaita, de tiro penal al minuto 56, ponía en ventaja al cuadro boliviano de Die Strongers. Luego al minuto 63, Calzadilla ponía el empate para el equipo del Deportivo Táchira, y finalmente Abrego al minuto 82 ponía el 2-1 en favor de Die Strongers. Los dos goles del equipo boliviano fueron convertidos desde el punto penal. Ahí está, 2-1 ganó el Die Strongers al Deportivo Táchira. Las estadísticas de este partido nos dicen que en remates, 27 fueron los remates para el cuadro boliviano contra 10 del equipo venezolano. 510 pases, muy superior en posesión de balón el Die Strongers sobre el Deportivo Táchira, en lo que son pases, y en posesión de balón también muy superior, 78% contra el 22% del equipo del Deportivo Táchira. Estos son partidos que corresponden a un ida y vuelta. La próxima semana se estarán viendo en territorio venezolano. Mientras tanto, nos trasladamos ahora al partido que se dio entre el Club 2 de Mayo contra la Alianza Lima del Perú. 1-0 fue ganador el equipo de 2 de Mayo, quien convirtió a través del jugador Acosta al minuto 84 de juego. Casi se van con un empate los peruanos, pero finalmente el Club 2 de Mayo se impuso a través de este marcador que ya les acabamos de decir, de 1-0. En las estadísticas, 13 fueron los remates del equipo 2 de Mayo contra 11 de la Alianza Lima. También 291 pases tuvo el equipo de 2 de Mayo contra 409 de la Alianza Lima. Fue superior el cuadro Grone del Perú. Y también en posición de balón, 42% para el equipo 2 de Mayo contra el 58% del Alianza Lima.
El día de hoy se jugará otro partido, en este caso debuta el equipo ecuatoriano de la Chato Leí, el Trencito Azul. La Universidad Católica estará visitando en Uruguay al equipo Juventud. Jueves 5 de febrero, 21 horas 30 es el horario para Uruguay, mientras que 19 horas 30 la hora ecuatoriana, para poder ver al equipo de Diego Martínez, el último ganador de la Copa Ecuador en nuestro país. En este caso, ese torneo es el que le dio también la clasificación hacia lo que es la Copa Libertadores en esta fase 1, partidos de ida. 19 horas 30, vamos a ver cómo está el equipo de Diego Martínez. Prácticamente tienen la misma base, los mismos jugadores del año pasado, y en ese sentido vamos y esperamos pues que traiga un buen resultado de lo que es tierras uruguayas. Nos pasamos a la otra mitad de la gloria, al otro torneo organizado por la Conmebol Sudamericana. Todavía no se van a jugar los partidos de ida, me refiero, todavía no se van a jugar entre esta semana y la que viene, va a ser realmente a principios de marzo, pero creo que es importante mencionar lo que corresponde a cuáles son los cruces. Recordemos que en cambio en la Conmebol Sudamericana es un partido a finish, el mejor ubicado de acuerdo a los torneos de cada país en la clasificación a torneo de Conmebol Sudamericana es el que hace de local, recibe al otro equipo, y en un partido a finish, en un solo partido, el que gana es el que avanza hacia la zona de grupos de la Conmebol Sudamericana. Recordemos los partidos que se van a dar. Se van a enfrentar, por ejemplo, el Independiente Petrolero de Bolivia contra el Guavirá. Esto además enfrenta a dos equipos, en este caso de la Conmebol Sudamericana, a dos países, mejor dicho, a dos equipos del mismo país. Independiente Petrolero contra el Guavirá está a las 18 horas de Bolivia. Todavía no se ha definido el lugar en donde se va a jugar. Yo les dije que Independiente Petrolero en este caso va a ser el local, es decir, el mejor ubicado dentro de los torneos de cada país, pero entendería que donde juega el Independiente Petrolero no está calificado el estadio o no brinda las condiciones del caso como para el desarrollo de un partido de Conmebol Sudamericana. En otra de las series, el Montevideo City Torque de Uruguay va a jugar en Montevideo recibiendo al Defensor Sporting. Eso va a ser a las 19 horas de Uruguay, 17 horas de Ecuador, el 3 de marzo próximo. Mientras que Puerto Cabello enfrentará al Monagas. Esos dos equipos venezolanos se enfrentarán el 3 de marzo a las 21 horas 30 de Venezuela, 19 horas 30 hora ecuatoriana. Mientras que el Cobresal estará enfrentando al Audax Italiano allá en Chile, en la localidad de Calama. 3 de marzo, 21 horas 30 de Chile, 19 horas 30 de Ecuador. También se va a dar un partido en Perú entre el Alianza Atlético versus el Deportivo Garcilaso. Esto va a ser en Trujillo el 3 de marzo a las 21 horas. Y también en Bolivia, en cambio, el Blooming contra el San Antonio. Esto va a ser en Santa Cruz de la Sierra. El Blooming hace de local el 4 de marzo, 18 horas de Bolivia, una hora menos para territorio ecuatoriano. Mientras que el Caracas en Venezuela estará enfrentando a su equipo del mismo país, o al equipo del mismo país, en este caso el Metropolitanos, el 4 de marzo a las 18 horas de Venezuela, en la localidad de Caracas. En Colombia, el Atlético Nacional estará enfrentando al Millonarios, ese clásico. Muchos le llaman y muchos dicen que este es el clásico colombiano, Atlético Nacional contra Millonarios, 19 horas 30 en Medellín, el 4 de marzo. La verdad es que en Colombia existen algunos clásicos, parecido a algo que sucede acá en Ecuador, pero seguramente uno de los partidos más importantes es el Atlético Nacional contra el Millonarios. Recordemos que existe el clásico bogotano que enfrenta al Santa Fe contra el Millonarios, el clásico paisa, que se lo conoce al clásico que se da en Medellín entre el Atlético Nacional y el Independiente Medellín, y también otro de los clásicos es el clásico caleño, donde se enfrentan el América de Cali contra el Deportivo Cali.
Vamos a otros partidos. En Chile, la Universidad de Chile contra el Palestino se enfrentarán en Santiago a las 21:30 horario chileno del 4 de marzo, 19:30 para el Ecuador, mientras que el Sportivo Trinidense, este equipo que jugó contra el Nacional, creo que fue hace 2 años, me parece que fue en el año 2024, estará enfrentando al Olimpia, 21:30 de Paraguay, en Asunción, el 4 de marzo. El 4 de marzo también ahí debutan equipos ecuatorianos. En Guayaquil va a jugar el Deportivo Cuenca contra el Libertad, porque las condiciones lumínicas del estadio ASA Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca, de la capital provincial de la provincia de La Suay, no brindan las condiciones o las características por el momento como para que se dé este partido. Entonces se va a jugar en Guayaquil el 4 de marzo el Deportivo Cuenca contra el Libertad. En Libertad, a propósito, se confirmó la presencia del golero David Cabezas, ex jugador del Club Deportivo El Nacional, ex jugador de la selección ecuatoriana, va a estar atajando en el cuadro lojano. El Club Nacional de Paraguay, en cambio, se va a estar enfrentando a Recoleta, otro cuadro paraguayo en Asunción, 19 horas, esto el 5 de marzo. Vamos a los otros partidos, a los 4 partidos más que corresponderán a lo que es la Copa Conmebol Sudamericana. El Boston River de Uruguay enfrenta a su coterráneo, el Racing uruguayo, el Racing de Montevideo, en esa ciudad, precisamente en Montevideo, el 5 de marzo a las 19 horas. El América de Cali, que hablaba yo hace un ratito, enfrentará al Atlético Bucaramanga, duelo de equipos colombianos en Cali, el 5 de marzo, 19:30 de Colombia, a la misma hora para Ecuador. Mientras que el Cinciano estará enfrentando al Melgar, duelo de equipos peruanos, 5 de marzo, 19:30 del Perú, en la localidad del Cusco. Y ahí está el otro partido entre equipos ecuatorianos, el Orense contra el Macará, 21 horas en Machala, en la capital de la provincia del Oro. El Orense, que presentó ya sus nuevas camisetas, también estará enfrentándose al ídolo ambateño, el equipo del Macará, el 5 de marzo, 21 horas en la capital de la provincia de El Oro, la ciudad de Machala. Vamos con información también referente a lo que es el Comité Olímpico Ecuatoriano. El Comité Olímpico Ecuatoriano publica la siguiente nota o el siguiente posteo. El Comité Olímpico Internacional ratifica el reconocimiento a la directiva de Jorge Delgado y Jefferson Pérez para el periodo 2025-2029. Posterior a una exhaustiva reunión entre Jerome Poibey del Comité Olímpico Internacional, Jace Magleot del Comité Olímpico Internacional, Jimena Saldaña, secretaria general de Panam Sport, Neven Illich, presidente de Panam Sport y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, el vicepresidente del COE, Jefferson Pérez Quesada, y el secretario general, John Zambrano, en la que revisaron la documentación llevada a plenitud, el Comité Olímpico Internacional reafirma que el proceso eleccionario fue llevado con prolijidad, enmarcado en la ley y en la Carta Olímpica, ratificando así el reconocimiento del directorio en funciones 2025-2029. Exhorto al COE a defender su autonomía de toda injerencia política y a proteger a sus atletas. Seguirá atento a los acontecimientos en su afán de evitar situaciones que lamentar como una posible suspensión que representaría momentos oscuros para el deporte ecuatoriano y decenas de atletas que aspiran a ser olímpicos. Esa es la información del Comité Olímpico Internacional. Ahí vemos una foto de la reunión que se dio, donde estuvo, en este caso, el vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jefferson Pérez, el múltiple medallista ecuatoriano. Vamos con información también de la Vuelta Ciclística Valenciana, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y es que la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde viene compitiendo nuestro compatriota Jonathan Caicedo, hoy se desarrolló la contrarreloj individual. Y en esa Vuelta a la Comunidad Valenciana, Remco Evenepoel vuela en la crono de Carlet, Girmay
conserva el liderato. Información del portal eCiclismo. El ciclista belga Remco Evenepoel del Red Bull Bora-Hansgrohe se ha impuesto con autoridad en la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026, una contrarreloj individual de 17 kilómetros disputada entre Carlet y Alginet, marcada por las fuertes rachas de viento que obligaron a neutralizar los tiempos de cara a la clasificación general. El eritreo Biniam Girmay del NSN Cycling, vencedor en Torreblanca, conserva el liderato de la carrera. Victoria con sabor a mundial para Evenepoel. Remco Evenepoel, vigente campeón del mundo de contrarreloj, confirmó los pronósticos con una exhibición en el esfuerzo individual. El corredor flamenco detuvo el crono en 20 minutos y 12 segundos, rodando a una media de 51 km por hora sobre un trazado exigente, con el repecho de Els Lacs 3.1 km al 3.6% en el ecuador del recorrido y un final técnico en bajada hasta Alginet. Con esta victoria, la cuarta de la temporada tras sus 3 triunfos en la reciente Challenge de Mallorca, Evenepoel alcanza los 70 éxitos como profesional y se reafirma como uno de los grandes dominadores del inicio de la campaña. Blasov y Vasek completaron el podio del día. El ruso Alexander Blasov del Red Bull Bora fue el más cercano al belga, firmando una notable actuación con un tiempo de 20 minutos 20 segundos más 8 segundos en relación a Evenepoel, por delante del checo Matías Besak del Lidl Trek, que paró el crono en 20.28. Entre los 10 primeros destacaron también el británico Ben Turner del Ineos Grenadiers cuarto y Florian Vermeersch del UAE en quinto lugar. Brandon McNulty, vencedor de la carrera en el 2024, fue séptimo, mientras que el español mejor clasificado de la etapa fue Iván Romeo del Movistar, décimo con un tiempo de 21 minutos y 4 segundos. El viento condiciona la jornada sin cambios en la general. La decisión de la organización de neutralizar los tiempos para la general debido a las fuertes rachas de viento ha impedido que Evenepoel se vistiera de líder pese a su rendimiento. El protocolo de seguridad consensuado con la UCI y los equipos obligó a los ciclistas a utilizar bicicletas convencionales de ruta y no las específicas de contrarreloj para reducir el riesgo de caídas. Así, tras 2 jornadas disputadas, Biniam Girmay mantiene el maillot amarillo de líder con 4 segundos de ventaja sobre Arne Marit del Red Bull Bora y 6 sobre Giovanni Leonardi del Polti Visit Malta. El mejor español en la clasificación general sigue siendo Diego Pablo Sevilla del Polti Visit Malta, quinto a 6 segundos del líder eritreo. Próxima etapa, media montaña entre Orihuela y San Vicente. La tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana este viernes propone un recorrido de 158 kilómetros entre Orihuela y San Vicente del Raspey. El Alto de Tibi, segunda categoría, 38 kilómetros de meta, será la principal dificultad del día y contará con bonificaciones en su cima. La llegada con un ligero desnivel favorable, 1.8%, puede favorecer tanto a clasicómanos como a velocistas con buena colocación. Una nueva oportunidad para los aspirantes a la general y para los equipos con hombres rápidos en una jornada que se presume abierta y táctica por carreteras del interior de Alicante. Ahí estamos viendo el perfil de la etapa, donde existe, como ya lo decía la nota, ese repecho o ese premio de montaña en... a ver, acá estamos, ahí lo estamos viendo en la pantalla, ¿no? En la tercera parte de lo que es la etapa, el desarrollo de la etapa, esta etapa de 158 kilómetros entre Orihuela y San Vicente del Raspey. Ahí está, sí, la información. Ahí estábamos abriendo otro documento, nos tapaba un poco la información. Clasificación de la segunda etapa: Remco Evenepoel del belga del Red Bull Bora a 20,12, su compañero el ruso Alexander Blasov a 8 segundos, a 16 llegó Matías Vasek del Lidl Trek, mientras que del Ineos Grenadiers el británico Ben Turner fue cuarto a 21 segundos, dejando a Florian Vermeersch, el belga del UAE XRG, a 30 segundos. La clasificación general está con Biniam Girmay, el eritreo,
del NSN Cycling, 3 horas 25 minutos 31 segundos. Arnaud Marie del belga del Red Bull Bora, 4 segundos. Giovanni Leonardi, el italiano del Polti Visit Malta, a 6 segundos. Mats Wenzel de Luxemburgo, Ker Parma, a 6 segundos. Diego Pablo Sevilla, el español del Polti Visit Malta, a 6 segundos también. Vamos ahora con información de la concentración deportiva de Pichincha, que está de festejos. El boletín fechado Quito 2 de febrero del 2026 dice lo siguiente: concentración deportiva de Pichincha, 102 años de historia y gloria del deporte ecuatoriano. En una noche cargada de emoción, orgullo y reconocimiento, Concentración Deportiva de Pichincha conmemoró sus 102 años de vida institucional este 3 de febrero con una sesión solemne y el acto de premiación a los mejores deportistas de Pichincha 2025. El evento se realizó en el emblemático Teatro Quitumbe ante un lleno total. La ceremonia se constituyó en un verdadero homenaje al deporte como motor de transformación social, destacando el esfuerzo, la disciplina y la excelencia de quienes representan con honor a la provincia y al país en los más altos escenarios deportivos. Autoridades y deporte unidos por Pichincha. El acto contó con la presencia de importantes autoridades nacionales y locales, entre ellas Lenin Soria, subsecretario de Articulación Intergubernamental, los asambleístas Roberto Jaramillo y Edison Polanco, Hugo Angus, representante del Viceministerio del Deporte, Eduardo Monge, interventor de la Concentración Deportiva de Pichincha, presidentes de las filiales de Concentración Deportiva de Pichincha, dirigentes del Deporte Federativo Nacional, entrenadores, deportistas, trabajadores homenajeados, medios de comunicación y padres de familia. Reconocimiento a la excelencia deportiva de Pichincha. Durante la gala se reconoció a varios trabajadores por sus años de servicio, a los mejores deportistas de 40 disciplinas deportivas, que son el reflejo de la diversidad, del talento y la fortaleza del deporte ecuatoriano. El boletín además continúa añadiendo que el momento más emotivo de la noche fue la proclamación de los 2 mejores deportistas de Pichincha 2025. Dana Martínez en natación y Juan David Sea en racquetbol, quienes con su constancia y resultados se consolidan como referentes del presente oro y grana y futuro del deporte ecuatoriano. Asimismo, se reconoció la invaluable labor de los mejores entrenadores de Pichincha 2025, formadores de campeones y pilares fundamentales en el desarrollo integral de los deportistas de la provincia. Ellos fueron Rocío Guerrero en atletismo, Nelson Gutiérrez en atletismo, Eduardo Sandoval en natación. 102 años forjando la historia del deporte ecuatoriano. Esta sesión solemne reafirmó el compromiso de la Concentración Deportiva de Pichincha con el fortalecimiento del deporte, la formación de valores y la proyección de nuevas generaciones de deportistas que a lo largo de más de un siglo la institución ha sido cuna de campeones, escenario de grandes gestas y símbolo del deporte nacional. Felicitaciones entonces a la Concentración Deportiva de Pichincha, 102 años, ahí vemos una foto de deportistas que estuvieron presentes en este acto que se realizó el día de ayer en el tradicional Teatro Quitumbe, allá en el sector de la Vicentina. Nos vamos a ir, amigos, a un corte comercial y ya volvemos con una importante entrevista y hasta aquí en nuestros estudios Mac Tempo, en busca del campeonato de Red Bull Batalla Sudamérica. ¿De qué se trata esto? Venimos después de una pausa y lo conoceremos. Sucesos Deportivo llega a la pantalla de Telesucesos con opinión, información y polémica del amplio mundo del deporte. Bienvenidos a una nueva forma de ver el deporte que nos apasiona.
Sucesos deportivos. Muy bien amigos, estamos de vuelta y como ya les habíamos anunciado antes de la pausa comercial, estamos con Mac Tempo. Mac Tempo en busca del campeonato de Red Bull Batalla Sudamericana. Mac Tempo es un freestyler ecuatoriano que vuelve a la batalla internacional este 14 de febrero tras hacer historia para el país. Mac, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, la verdad, muy feliz de estar aquí en Telesucesos y también ya con ganas de representar al país y a dejar en alto a nuestra bandera, así que a darle bien. con todo. ¿Qué es ser un freestyler? Bueno, como la palabra lo indica, de freestyle, estilo libre traducido al español, nosotros somos libres de mostrar el estilo que tenemos al improvisar, porque el freestyle es mucho como del arte de la improvisación, así como hacer una canción pero no escrita, sino del momento. Con todo lo que vemos de ese momento dejamos la mente en blanco y dejamos que el inconsciente rime. ¿Y eso en la competencia qué es lo que pasa? ¿Te dan un tema o alguien inicia con un tema y el otro tiene que seguir sobre ese tema? ¿Cómo funciona esto? Sí, ahí en las competencias siempre nos ponen ya un formato, siempre nos ponen, por ejemplo, minuto a minuto, entonces tenemos un minuto para poder como desarrollar nuestro argumento y el otro también ya nos responde con argumentos, entonces como un debate, por así decirlo. Pero hay veces que también nos ponen algunos estímulos como de temáticas para un 8x8, que sería como 8 versos yo y 8 versos tú, así. Ya. Entonces, esos son los que más se usan. Y ahí sí con un tema en específico. Ahí sí, una temática al azar que nos pongan. Y hay otras veces que igual, por ejemplo, la Red Bull usa mucho lo que es un baúl. Y en el baúl nos ponen varios objetos para que también podamos batallar con los objetos. Ah, qué interesante. Varios. ¿Cómo te metes en este tema del freestyle? Bueno, de muy pequeño mi abuelito tenía muchos libros en la casa, tenía como una biblioteca ahí arriba en la casita y yo vi un libro de Nietzsche, me gustaba mucho como Nietzsche, Albert Camus, o sea, filósofos, y yo cogí uno de esos libros, me puse a leer y me encantó como la palabra, me encantó la lectura, me encantó la filosofía y después descubrí el rap. O sea, la lectura digamos que me llevó al rap y en el rap descubrí que era similar a la poesía, que tenía muchas herramientas de la poesía como figuras literarias, métricas, estructuras y todo eso me encantó. Fue como que el mundo de las letras, de la palabra me fascinó y desde ahí comencé a hacerlo de una sola. ¿Y ese desde ahí? ¿Qué edad era eso? Ah, ya. Cuando estabas con tu abuelito. Bueno, yo tenía con ahí los libros y revisabas. 14 años. 14 años. Sí, 14 años. Ya llevo 10 años haciendo esto del freestyle. Ya. 10 años dedicado. O sea, estás ahora en los 24 años. 25 ya. 25, sí, 25 años tengo. Un poquito más de 10 años entonces dedicado a esto y eso que encuentras tú en el rap, ¿cómo se da ese encuentro con el rap? Porque claro, tenía este tema, pero ¿en dónde empezaste a escuchar rap? ¿O te llegó así de imprevisto y dijiste, esto tiene mucho que ver, el tema de las métricas y todo? Bueno, sí, un primo mío llegó con un video y me dijo, oye, mira cómo se debaten estos dos chicos. Y ahora me acuerdo que por el seminario mayor creo que estaban batallando. Y me mostró el video, yo me quedé sorprendido de ver cómo dos personas se insultaban, digamos, pero con rimas. O sea, debatían con rimas. Se insultaban a lo bien. Exacto, con altura. Con altura, ya. Entonces, a mí me fascinó eso, como poder debatir con el otro. Y obviamente ahora ya el freestyle ya no es tanto solo como de insultarse y decir malas palabras, sino que gana el que tiene más ingenio, el que más metáforas usa, el que hace una buena hipérbole. Entonces, eso me llamó más la atención a mí como de las batallas, pero gracias a mi primo que llegó con ese video. Y de ahí también me gustaba mucho el rap fuera de las batallas. Yo siempre escuché rap, me gustaba, por ejemplo, el rap de España, escuchaba mucho rap de España como Nach, KCO, también escuché rap de aquí de Ecuador como Marmota. Entonces, ese estilo me encantaba y yo dije, ¿por qué no hacerlo, no? Dejar de solo escuchar para yo también aportar mi granito de arena a esta cultura del hip hop. Y hablaste de Nach va a venir en abril, ¿no? Sí, viene en abril. Ajá, se viene Nach. Rapero español, bueno. Vamos a estar pendientes también de ese tema. Tú dijiste esto del freestyle, las batallas, y en algún momento dejamos de insultarnos, así lo dijiste hace un momento. Significa que al principio era así, como con insultos. Eso era lo típico, eso era lo común. Sí. Eso era lo top, eso era... Ajá, yo cuando vi la primera batalla me reía porque no me quedé asombrado tanto de la altura de las rimas, sino como de cómo en ese momento podían decirse tantas cosas, pero la primera batalla que yo vi sí era como de puros insultos, así solo usaban malas palabras, pero ahora ya es como tú ves una batalla de freestyle y es con una altura, o sea, usan demasiado ingenio, demasiada creatividad. Y esas batallas iniciales ya habían competencias, ya eran organizadas, digamos, de alguna manera, o era que se topaban dos freestylers y decían encontrémonos en tal sitio de Quito y vamos a batallar.
Bueno, no, ahí ya había un poco más de organización, porque este video que yo vi ya estaba subido. Un poco más de organización, ya había. ¿Ahora hay menos o ahora hay muchísimo más. Muchísimo más, pero ya había una determinada organización. Ya había, exactamente, porque yo vi esas batallas y ya vi que había jueces, había un poquito de público, subieron un canal de YouTube también, entonces ya había como una organización. Pero después ya comenzó a evolucionar igual en las plazas, en los parques. Yo, por ejemplo, comencé a hacer esto de freestyle batallando en el Parque de la Carolina. De acuerdo. En la pista de skate. Ahí fue como mis primeras batallas de chiquitito. Ahí comencé a pulir mi estilo, digamos. Ajá. Claro, y es como que tiene que ver esto que... no quiero decirlo marginal, porque de pronto esa no es la palabra, pero termina siendo, o sea, la gente que está haciendo... que está en su patineta, que está en los patines, que está en el skate, y se une con la gente que está en estas batallas, y la gente que escucha rap, y la gente que escucha rap, o nosotros pensamos que a veces la gente que escucha rap, decimos, no, esta gente está metida en cualquier cosa menos en lo que tiene que ser, y resulta que tú encontraste que la estructura del rap tenía ese acople, ¿no? En versos, en métricas, en coplas, si podemos llamarle así. Ajá. Entonces, es como que el ambiente se da también en eso, que como dije, no quiero llamarlo marginal, pero son de estos deportes y actividades, porque estoy hablando del deporte de los patines y todo eso, deportes y actividades que estaban como en otro lado, o que estaban hacia un lado, pero que de a poco se van incorporando. Exactamente. Yo también al principio, cuando descubrí esto del freestyle, pensaba así como el resto de la gente, de que como esto es hip hop, que viene de la rama del hip hop, yo decía, es solo de pandillas y como las drogas y todo eso. Pero después me di cuenta que no era así. Conocí un montón de gente que también le gustaba lo mismo, pero que hablaban de libros. Después escuché canciones de rap, que también era mucho conocimiento. De hecho, eso es lo que más me llamó la atención a mí del rap, que escuché unas canciones que se identificaban conmigo, que me hacían como dudar de mi existencia, me respondían también algunas preguntas de qué hago yo aquí en el mundo, cuál es el objetivo de la vida. Entonces me encantó eso y me di cuenta que el hip hop no es solamente barrio y solamente calle, sino que se puede ser una persona culta, hasta vestirse bonito, vestirse bien y ser rapero, Claro. Entonces sí. ¿Y en la casa qué te decía? Porque a veces existe ese estigma, ¿no? Sí. Con la familia, oye, el vago ya se va. Es verdad. No, bueno, en mi familia sí era una complicación. Se puede decir que yo tenía como una doble vida. Porque yo de chiquito era como que en la casa era uno, pero afuera era otro. Ajá, era como que en la casa yo era un personaje tranquilo, pero cuando iba a las plazas era un monstruo batallando. ¿Y qué decías? Ya vengo, me voy a dar una vuelta. Ajá, me voy al parque, así me voy con mis amigos. Y yo nunca quise involucrar a mi familia en esto del freestyle y el rap, hasta que gané la Red Bull en el 2020 y mi familia ya vio que era en serio, como, oye, ¿Tu familia, papá, mamá, todos, hermanos? ¿Cuántos tienes? Todos, abuelitos, los tíos. Toda mi familia. Se fue a dar una vuelta el Mac. Exacto. Y ¿Tu nombre es Mac? No, yo me llamo José Miguel. Este es tu nombre artístico. Este es mi apodo. Entonces, el José Miguel se fue al parque. Se fue al parque, pero yo me iba a batallar. Yo me iba a hacer freestyle y yo sentía como que tenía dos casas. O sea, mi casa con mi familia, pero cuando iba al barrio, al parque a rapear, tenía como mi familia del freestyle, del hip hop. Pero ¿toca elegir un nombre? ¿Toca elegir un seudónimo? Sí, porque cuando yo entré a una competencia, de hecho esto es bien chistoso este dato, porque cuando yo entré a mi primera competencia oficial, digamos importante, entré con el nombre de José en sí. José en sí. Que estaba tu nombre. Mi nombre real, ajá. Pero después, en esa misma competencia avancé hasta semifinales. Y me acuerdo que me dijeron, oye, te dejamos como José MC. Y yo le dije, no, pónganme Mac. No era Mac Tempo todavía, solo era Mac. Y después, me acuerdo que en esa misma competencia quedé campeón. Gané esa competencia. Era tu primera competencia. Exacto. Por eso yo me doy cuenta que esto es para mí, porque yo llegué a esa competencia como solo por divertirme. Por eso me puse José MC. Y después ya cuando estaba en semifinales dije, no, tengo que cambiarme de una al nombre que quiero que la gente me conozca. Pónganme Mac. Y ese día gané y clasifiqué a la internacional, por así decirlo, de Ecuador, que fue una cosa locura. ¿Y Mac responde a... ¿Se te ocurrió ese momento o responde a iniciales de algo? No sé. No, sí, tiene una historia. Es bien chistosa igual la historia, porque a mí me gusta mucho una película. Me gustaba en ese tiempo una película que se llama Mac y Devin. Entonces ahí protagoniza a Snoop Dogg y Wiz Khalifa. No sé si lo conoces, son dos raperos igual. Y Snoop Dogg, que bestia, era como que yo conecté con él, con el personaje de Mac sobre todo. Y después de ese momento que me dijeron, te dejamos como José MC, de una se me vino Snoop Dogg, se me vino Mac. Entonces yo dije, ponme Mac. O sea, tampoco es que salió algo bien profundo. Desde las semifinales en ese evento. Y después quedaste campeón. Y de ahí quedé campeón. Y cuando ya quedé campeón, yo en el Instagram tenía Mac Tempo. Yo tenía Mac Tempo porque el tempo viene de la técnica del doble tempo. A mí me gusta rapear rapidísimo. De hecho, hablo también medio rápido, pero rapeo el doble de rápido. Entonces yo dije, voy a quedarme con el tempo del doble tempo. Y ahí quedó Mac Tempo. Ahí quedaste con Mac Tempo. Y
en esa competencia quedaste, fuiste el ganador, fuiste el campeón. Sí, en el 2020 sí. Recibiste un premio. Sí. ¿Cuál era ese premio? Me llama la atención. ¿Qué Bueno, es ese premio? el premio fue representar a Ecuador en la internacional. O sea, ya me En la medí con internacional. los 16 mejores de todo el mundo, ahí sí ya. Con todo lo mejor del mundo y aparte me dieron una medalla bien bonita. Año también. 2020. Año 2020. ¿Y esa competencia para representar al Ecuador, en dónde fue? En República Dominicana. En el 2020. 2020, República Dominicana. Y te dieron todo, gastos pagados. Claro, todo. eso también es como parte del premio, que Ya. me pagaron el avión allá, igual Ajá. la Red Bull nos da hospedaje, comida, o sea, uno no se Claro. preocupa de nada económicamente por allá. Claro, está una marca fuerte, por supuesto, atrás. Pero yo te pregunto porque, claro, en este espacio que es deportivo, y entiendo que esto termina siendo una especie de deporte, porque necesitas preparación sobre todo Exacto. y mucho cuidado. Te pregunto porque muchos deportistas aquí ecuatorianos dicen, gané determinado torneo, me dijeron que puedo representar al país en tal torneo internacional, Ya. pero busca cómo tú te vas a ese torneo. Sí, Acá tenías todo. Todo, Por te eso es como preguntaba. parte del premio. Ajá, uno gana y ya la Red Bull se encarga de ti en todo. Vuelo, En ese todo. caso, la Red Bull ya estaba presente aquí en el Ecuador. Ya, claro. Y ya hacía estos torneos. Exacto. Y lo sigue haciendo. Sí, ahorita ya hicieron la Red Bull Sudamérica porque hubo como un parón en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador de Red Bull. Entonces juntan a estos 5 países en esta Red Bull Sudamérica. Entonces, el que queda campeón de esto es como quedar campeón de una internacional pequeña, digamos. De una internacional. Ajá. Pero hay los torneos nacionales de por sí también. Ya, eso es lo que ya no hay. Ajá. Eso ya no hay. Ya no hay desde el Eso 2000. los hacía Red Bull también. Los hacía, ajá. Y ahora no hay que los organice nadie tampoco, ni una Sí, aquí en Ecuador sí asociación de freestylers ecuatorianos, no hay. Ya, o sea, por ejemplo, ya como tal Red Bull no hay, pero sí hay organizaciones de aquí, ligas de freestyle todavía Ya. en Ecuador, pero no como Red Bull. O sea, para Ni mí como la Red Bull, ni como Exacto, Red Bull para ni mí es como como representación. la mamá de las batallas. Es la mamá de las Claro, batallas. es la liga más grande de freestyle. Eso en el 2020. 2020, ahí fue Y en el campeón. 2024 es un hito importante que tú lo consigues a través, porque en el 2020, ¿qué pasó? ¿En qué lugar quedaste? ¿Cómo fue esa Ya, participación? quedé campeón aquí y perdí en primera ya en República Dominicana. Ajá. ¿En primera qué significa? O sea, La perdí en primera octavos. Ajá, en octavos de final. En octavos Ni de bien final. competí, perdí, digamos. Ya. Pero eso me dio como más fuerza, más experiencia igual. Entonces, desde ahí no dejé de competir en Red Bull. Seguí intentándolo, estuve en el 2021, 2022, 2023, 2024 y otra vez me voy ahorita. Entonces, todos los años consecutivos he estado ahí en Red Bull. Y en el 24 subiste al podio. Y en el 2024 subí al podio de la Red Bull Sudamérica. Ajá. Fue una locura. Y fue una locura, por supuesto. El primero fue Chang de Venezuela. Sí, Chang, muy buen oponente también, ajá. Espectacular. Ahorita hay que ir por él. ¿Así? Hay que bajarle Él es al como Chang. que sigue siendo el top, el primero. Sí, ajá, o sea, por lo que quedó campeón, claro que sí. ¿Cada cuánto año? ¿Cada 2 años se hace esto? No, esto sí Esto es es, del 24. es todos los años, pero en el 2025 hubo como un parón, porque Ya, la Red Bull hizo de una, acuerdo. una fiesta porque cumplían 20 años de su creación de Red Bull, digamos. Entonces, por eso pararon en el 2025 y hacen en el 2026 Entonces esta Red hay Bull. que ir por el último ganador, por el último campeón, que es Exacto, Chang de que es Venezuela. Chang, entonces- Está Espectro de Uruguay también. Espectro también. De hecho, con Espectro perdí en la semifinal, pero es una batalla muy controversial porque todos decían que es Tongo. Tongo en las batallas Ah, es claro. como que me robaron, digamos. Aquí también sabemos lo que es Tongo. Entonces, hubo Tongo en la elección de la reina, entonces ya sabemos qué es. Las elecciones de la reina cada vez son más complicadas en todo lado porque siempre sale la perdedora. Se dan un beso cuando termina el evento, no, pero después dicen, no, me robaron, Ajá. hubo Tongo. Ajá. ¿Cómo se preparan ustedes además para eso? ¿Se preparan luchando, peleando, Ya, batallando? exacto. Es que es como una pelea, digamos, de UFC, pero sin los puños. Es como Y así todo es la mental. preparación. O sea, tú para este 14 de febrero que vas a ir a Bogotá, te estás preparando con otros freestylers Sí, ecuatorianos. bastante. Por ejemplo, yo antes entrenaba mucho también en las plazas. Antes de quedar campeón de la Red Bull Ecuador, yo entrenaba mucho en las plazas de Ecuador. Iba también a otras ciudades a batallar. Pero ahora mi método de entrenamiento ya es diferente. Yo entreno ya más solo. Es como que me pongo mis formatos en mi casa. Invito a ciertas personas que también siento que tienen nivel y practico con ellos, pero ya no es como que me exhibo, digamos, en la plaza todo el tiempo. Cuido más la imagen, digamos. Claro. Y también leo mucho. Me gusta Ya mucho. no tienes tanto esa doble vida. Ya no quieres ni
salir a la plaza. Eso pasó, exacto. Es como que se involucró todo. Yo nunca pensé que iba a pasar esto, ¿no? Yo solo hacía freestyle por amor, digamos, pero ya después se involucró hasta mi familia, ya todo el mundo que quiere verme competir. Entonces sí me lo tomo como un atleta de alto rendimiento. O sea, yo sí entreno todos los días, hago ejercicio, leo, practico freestyle, entonces estoy ahí puliéndome todos los días. Ajá. Y seguramente haces entrenamientos también vía Zoom con otros freestylers del mundo. Sí, lo haces, se también ponen de acuerdo. Oye, también ¿no? lo que me ha ayudado mucho a mí para mejorar ha sido el hecho de dar clases de esto. Tenemos una escuela de freestyle. Entonces, qué interesante, cuéntanos un poco de eso, escuela de freestyle. Es la primera escuela de freestyle en Ecuador. Se llama Telema School. Ajá. Telema School. La creamos con Carito, que igual es mi manager, y con ella hemos hecho un montón de cosas. La Carito Rosero. La Caro Rosero. No puede ser, en serio, La wow. Carito Rosero. Aquí la tenemos tras cámaras. Ya, ¿qué? O sea, tuvimos esta idea de, oye, hagamos una escuela de freestyle para las nuevas generaciones. Y ahorita ya va a cumplir como 4 años la escuela. ¿Y la escuela tiene un local físico? Sí, tenemos lugar físico, pero tenemos más alumnos de otros países. O sea, tenemos clases virtuales igual y tenemos gente de México, Uruguay, es Chile. De todos lados del mundo tenemos alumnos. Entonces siento que también ese ha sido como un entrenamiento para mí, el hecho de yo estudiar lo que hacía, porque esto de freestyle me salía muy como espontáneamente. Yo no tenía conocimientos de esto, solo me salía como un don, digamos. Pero después comencé a estudiarlo y me di cuenta de que era mucho de la poesía, o sea, que tenía que estudiar de ley figuras literarias, de estructuras, métricas, del flow. Entonces, dando clases, siento que mejoré mucho dando clases. ¿Qué es el flow? Siempre lo escuchamos. Sí, el flow. La Carito tiene flow. ¿Qué es el flow? El flow es la manera en la que tú rapeas, o sea, cómo uno improvisa encima de una instrumental, de una pista. De acuerdo. Cómo uno fluye y hace que calce cada sílaba con el compás musical. Cómo uno se desenvuelve. Flow. Exacto, cómo uno se desenvuelve. Preciso, exacto. Cómo le hizo que... Entre más perfecto, exactamente. Mejor, claro. Cómo calza las palabras exactas en la pista. Eso es el flow de cada uno. Como el sello de identidad de cada uno, por así decirlo. Ajá. ¿Y qué tanta demanda existe de gente que quiere meterse en esto de freestyler? No, y no lo digo esto despectivamente, que por eso tienen una escuela. O sea, sí. Hay gente que está buscando, desde muy chicos además. Sí, de hecho hemos tenido alumnos desde 7 años hasta 40 años. Que ya tienen flow. Ya. De verdad, tenemos alumnos de todas las edades, por eso no hay límite de edad. Y siento que sí está creciendo más el freestyle. O sea, aquí en Ecuador, siento que ya hay mucha gente que dice como, esto de freestyle no ha sido solo de pandillas. Porque en nuestra escuela, la mayoría de estudiantes que tenemos son chicos que no quieren ir a las plazas y a los parques porque es un ambiente tóxico todavía. O sea, como de que si hay muchas drogas o pandillas. Entonces nosotros creamos la escuela justo por eso, para que tengan un espacio libre de todo eso, libre de humo, libre de peleas, solo freestyle, solo rap. Y viene pues el tema que ya lo hablamos un momento, el tema familiar, que a veces si un chico tiene esta tendencia, como tú lo hiciste en este momento, tiene las aptitudes, porque además hay que tener eso, y quiere seguirse preparando, porque eso yo también lo considero, termina siendo una especie de deporte, por no decirlo un deporte en sí. Tiene ese tema claro. Dicen, me voy a la plaza, la una es o no lo mandan más, o la otra tiene que mentir, como tú decías, me voy a dar una vuelta. Entonces mejor que exista una escuela como la que ustedes tienen, y saben dónde lo dejan al chico, a la chica, al niño, al adolescente, o ya al mayor de 40 años, porque todos tienen flow. Eso también iba a decirte que yo de chiquito, mi mamá, mi familia decía como, ya se va otra vez, ya de ley está metido en pandillas, ya está callejeando, que ni sé qué. Y llegaban y seguramente te olían la ropa a ver si ya te has fumado alguna cosa. No. Claro, porque regresas y pueden pensar, ¿no? Pensaban eso, claro. Sí, pero no, en mi caso era como que solo el tuyo no. Veían que me iba y decían como, qué es ir a hacer, que ni sé qué. Pero después con el tiempo se dieron cuenta que yo era solo amor al freestyle, yo sí, solo quería rapear, eso buscaba yo. Y no había una escuela como Telema, entonces yo sí iba donde haya rap, estaba yo presente. Claro, no había la escuela. Ahora ya tienen ustedes una escuela, Telema, así le buscan en redes, ¿no? Sí, Telema School. Buscan Telema School. Telema School. Ahí pueden encontrar la escuela para que aprendan a improvisar desde cero. Qué bien. Se viene ahora este torneo, esta representación ecuatoriana para el 14 de febrero. Hablaremos un poquito de eso, va a ser en Bogotá. Sí, Bogotá, Colombia, 14 de febrero. De hecho, para mí es un sueño cumplido poder ir allá porque para mí Colombia es uno de los países más raperos. Siento que el público de Colombia es muy hip hop. Entonces, cuando yo rapee, siento que van a conectar conmigo porque en República Dominicana sentí que me fue muy bien, pero la gente era como que algunas ideas o mi flow como que se quedaban ahí. Pero en cambio en Colombia siento que mi estilo va a ser más aceptable. O sea, que van a gritarme más y van a apoyarme más.
Ya, eso te quería preguntar, porque claro, tú dices, mi flow no fue tan acertado o aceptado, mejor dicho. Y claro, tú hablabas que el flow es como ir calzando precisamente sobre esa pista que existe y ir cayendo y coincidiendo en el momento exacto. Pero claro, tú puedes utilizar términos que de pronto no tienen pegada en otro país y puedes estar calzando dentro de esa pista de rap, pero la gente dice, no, ¿qué será lo que quiso decir? Claro, o sea, tú de pronto dices chuyaquiteño en una frase y no la van a entender en otras partes. Sí, entonces hay que tener la preparación para ver a cuál es el público también es el que te vas a enfocar, en este caso el público colombiano, y seguramente tú ya has investigado un poquito y por eso dices, yo creo que voy a calzar bien ahí. Sí, sí, o sea, por ejemplo en República Dominicana yo igual sí investigué mucho, porque como fui 2 veces a República, en la primera me acuerdo que ya vi muchas palabras de allá, o sea, como la jerga de República Dominicana de tijeraje, por ejemplo. Yo no sabía qué era el tijeraje. ¿Qué es el tijeraje? Pero el tijeraje ha sido como tener el flow, así como él tiene actitud, tiene actitud. Acá tenemos el tigrillo, era sí, exactamente. Claro. Qué bien. Es el tijeraje. Y entonces yo en la segunda que fui a competir en República Dominicana, se me vino la palabra tijeraje y me mandé un doble tempo épico en el que metí esa palabra y la gente estalló. Que dije, yo tengo aquí en RD todo el tijeraje y boom, la gente estalló. Claro, porque además es una palabra un poquito más larga, ¿no? Que tienes que tratar de... Es más fácil decir, tengo el flow antes que el tijeraje. Exacto. Wow. Entonces, ya me voy a meter yo en la escuela. Es verdad lo que dices, porque es verdad que toca investigar mucho al país al que uno va para poder conectar con el público. Porque como tú dices, si yo voy allá y le digo, ¿qué te pasa, ve? Van a decir, ¿qué veo? Me fui a volver de un término ecuatoriano y claro, ¿qué quiere decir? O sea, ya creo que se está despidiendo el mismo de la competencia cuando se me fui a volver. Entonces, eso no vale. Hay que tener como un lenguaje universal. Esa es la clave. Que nos entiendan todos. Claro, y puede ser también que determinada melodía o pista de rap pegue mejor en un país que en otro. También, exacto. Por ejemplo, en Colombia, como les gusta más el rap, siento que van a apoyar más el boom bap. El boom bap. En cambio, en República Dominicana les gustaba más el trap, ahora que es de ese ritmo más rápido, el... Ese es el de República Dominicana. Ajá, y el boom bap es más como... Más despacito. Con ritmo y todo. Muy bien, muy bien. Y qué interesante. Eso va a ser el 14. Sí. Tú viajas el 12. El 12 de febrero, ajá. A este Red Bull, donde van a estar países. ¿Cuántos países son por aquí yo tenía? 5 países, ajá. Sí, ¿no? Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Exacto. Son los 5. Una batalla que enfrenta a 16 clasificados de toda la región. Por Ecuador vas tú solo. O sea, no, nos vamos con otro chico de Santo Domingo. ¿Son dos de Ecuador? El chico de Santo Domingo es debutante. Él es como su primera vez que va a competir en Red Bull, como tal. Su primera competencia de Red Bull. Entonces yo ya siento que voy también como con esa experiencia. De hecho, quiero apoyarlo. Más fogueado. También. Más fogueado, exactamente. Más flow. Más tijeraje. Más tijeraje. No, tijeraje es como tijera, ¿no? Exacto. Tijeraje, ¿no? Claro. Entonces sí, siento que ya tengo como esa experiencia y siento que este es el año que se da el título a Ecuador. Este va a ser. Este es el año. Tenemos la confianza. Y si ganas, ¿sabes cuál es el premio? Debe haber buenos premios. El premio es irse a la internacional, que va a ser en Chile, también todo pagado, y el trofeo, claro, el trofeo de ¿Y esa Red Bull. de Chile qué llaman? Más países. Ahí llaman ya más países, ahí sí ya entra España, ya entra Chile, Argentina, ahí sí ya es una locura ya. Eso sí. Referencia en Sudamérica, ¿cuál es el país donde más tú crees que está más desarrollado el tema del freestyle? Que de los que estamos, Venezuela mismo. Y si dices estamos, está Ecuador también. También, claro. Porque en esta competencia un dato curioso es que hay como 12 participantes venezolanos. En estos 16 que van a estar. Son 12 de Venezuela. Parece una Red Bull Venezuela en pocas. Claro, o sea, 12 más los 2 ecuatorianos, 14, y de ahí es 1-1-1 prácticamente. Exactamente. Casi todos son de Venezuela. Creo que somos 2 de Ecuador, 2 de Uruguay y el resto es de Venezuela. Y Bolivia y Paraguay también van a estar. Sí, pero Colombia no está. No, solo le usaron de sede. Representante colombiano, no, entonces mejor, porque los colombianos que son muy nacionalistas hubieran hecho... Así no esté bien, así no tenga flow, le hubieran hecho fuerza al colombiano. Exactamente. Y creo que justo bien que me dijiste eso, solo pusieron como un representante de Paraguay, así. Pero de ahí todo es Venezuela. Son bastante. Y de Bolivia ni siquiera van a competir, solo está de juez de Bolivia.
Ah, el juez va de Bolivia. El juez es boliviano. Bueno, Entonces estamos. hay que convencerle al juez, ¿no? Pues además. Claro que sí. Eso va a ser en Bogotá el 14 de febrero. ¿Cómo se da este evento? Tú ya has estado en otros, inician en la mañana, se van dando clasificaciones, hay un sorteo previo para ver con quién te enfrentas en la batalla. ¿Cómo es ya la puesta en escena de esto? 15 minutos antes de la competencia hacen el sorteo. Tienen unos papelitos y ahí sí, al azar, y ponen un cuadrante. Entonces sale tu nombre y te vas colocando. Si por ejemplo ya se puso, digamos, ¿no?, la Carito, yo voy y le escojo a la Carito para competir con ella. Entonces es como que tú te enfrentas con el que quieras o con el que te tocó. Ya, con el que te tocó o tú eliges con quién enfrentar. Depende de cómo salga también el orden del papelito. Cómo digamos. salga. Ajá, Si a ti te sorteo. toca enfrentarte, lo eliges de una al Chang para eliminarlo en la primera. Directito. ¿Sí? Claro que Claro, sí. ¿no? El Chang de Venezuela. Habría que elegirlo y ya descartarlo de una vez. De una Entonces, vez para ya ir rápido a la para estar a la final. más tranquilo. ¿Y de ahí son cuántas rondas hasta llegar a la final? A ver, es octavos, cuartos, semis y final. O sea, Cuatro. tendrías 4 batallas si es que Cuatro llegas hasta la batallas, final. exactamente, cuatro batallas. La anterior competencia tuve 5 porque llegué a competir igual por el tercer y cuarto puesto. Entonces tuve 5 batallas. Ah, no, sí, 4 o 5 batallas tuve. Sí, Ya. octavos, cuartos, semis y el tercer y cuarto puesto. Porque Cuatro los puestos. perdedores se enfrentan por el tercero y cuarto. Exacto, 4 batallas tuve, ajá. Ya. 4 batallas. ¿Y estas batallas son en esos 8 tiempos que dijiste, como eran al principio? Es que, por ejemplo, ahí sí o depende, o hay varias modalidades. Ahí sí depende la ronda que se haga. Por ejemplo, ya en octavos van a ser en esta Red Bull 40 segundos, 40 segundos. Entonces tenemos 40-40 de ida y vuelta. De ida y vuelta y nada más. Nada más. 40-40, 40-40. Ya. Se acabó el octavos. Ajá. De ahí en cuartos de final es 4x4 con temática y sí. Nos ponen un tema y 4 versos, Ya. 4 versos. Y de ahí hacen una segunda ronda de 8x8 y en la semifinal ponen el baúl con los objetos. Entonces ahí ya es más también duro, pero en la final, minuto libre. ¿Les van a dar una base de datos de los temas que pudieran salir sorteados? No, eso sí. O sea, no conoces, te sale alguna cosa, te dicen, Exacto. qué sé yo, me invento la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Y tienes Exacto. que saber de eso, porque no es Exacto. que te vas a inventar. Pues. Esto sí es de improvisado totalmente. Ahí si nos ponen la palabra, la temática que salga. De hecho, eso pasó también en la Red Bull 2020, en la internacional que me fui. Le pusieron a un freestyler muy conocido que se llama Tata de Argentina, le pusieron la palabra filantropía. Y quedó mal porque no sabía qué era filantropía. Sí, Entonces filantropía, todo su minuto claro. pasó diciendo, ¿y qué es esa palabra? Se fregó. Además que claro, si no la conoces, incluso ni siquiera la has pronunciado, te puedes trabar el momento Exacto, que la... Exactamente. Ahí sí estás fregado. Por eso hay que leer mucho. O sea, uno tiene que llegar bien preparado a esas competencias. Si no, fregados. O si no, fregado. Entonces tenemos buenas posibilidades, Mac, de este 14 de febrero en Colombia ganar, ¿no? Pues el Red Bull. Red Bull Sudamérica se llama, ¿no es Ajá, cierto? Red En Bull este caso, Sudamérica. que celebrará este 14 de febrero en Bogotá, Colombia. Exactamente. Alcanzaste el tercer lugar en la edición anterior y ahora sí vas Claro, ahora sí voy por el primer máximo puesto. peldaño. Claro. O sea, ¿Estás ese es listo? ¿Estás preparado? Sí, ese es el objetivo, como ganar el título, pero también dar lo mejor de mí. Yo siento que sí, me siento más seguro porque voy a dar todo de mí. O sea, siento que ahora sí ya no voy a tener como trabas mentales así de ahora qué será, qué pasará, sino que ya voy con la seguridad de que voy a rapear duro y ya lo que pase es un resultado externo ya. Ahora ya en la casa, No, ya en Carta la casa, libre. Claro, tienen cuadros de mí ya. tiene Con el cuadro. título. Con el título ahí. Con el título. Qué interesante. Y lo que te iba a preguntar, paralelamente, ¿estás estudiando alguna otra cosa? ¿Estás consiguiendo alguna profesión? Sí, estoy justo siguiendo esto de... Me gusta mucho la locución, entonces estaba estudiando para esto de voiceover, doblajes de voz. Recién estaba igual en un curso de voces en la mitad del mundo. Ahí estaba con Fabián Toro, todos esos íconos de la Ya. locución. Interesante, Ajá. entonces, qué Sí, bueno. Sí, me encanta ese mundo. Qué bueno, Mactempo, queremos felicitarte. Estamos nosotros llegando a la parte final del programa. Esta competencia se la puede ver, por ejemplo, en redes ese día, la suben, hay que entrar a Red Bull Sudamérica, no sé, ¿la podemos ver desde acá? Sí, claro que sí. Pueden verla por Red Bull TV si quieren verla por cable, Red Bull digamos. TV. Pero si no, pueden verla por YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Todas las plataformas transmiten en vivo. Pero todo siguiendo Red Bull Batalla. Esa Muy es la bien, clave. vamos a estar haciendo fuerza entonces a Mactempo, Muchas gracias. representante ecuatoriano, el freestyler más constante del Ecuador, además dice en una parte del boletín. Y hoy por hoy, eres el mejor freestyler del Ecuador. Muchas gracias, muchas gracias. Mactempo, bienvenido siempre. Hay que darle, gracias por Muy todo. bien. Amigos, estamos llegando a la parte final de Sucesos Deportivos. Hemos estado hablando de esto, que en base a la preparación, a todo lo que sucede alrededor de esto,
del freestyle termina siendo, y así lo hemos considerado aquí en Sucesos Deportivos, como un deporte más. Se viene la batalla Sudamérica, el Red Bull Sudamérica en Bogotá, Colombia, este 14 de febrero, y ahí va a estar nuestro representante ecuatoriano, Mactempo. José Miguel es tu nombre. José Miguel. Bueno, amigos, que pasen bien. Un abrazo. Nos vemos el día de mañana con más de Sucesos Deportivos. Cuídense. Chao.